Esta noche en Zona G hablaremos sobre actualidades que hay en el mundo de la sexualidad masculina referente a los anticonceptivos. ¿Cuáles son los anticonceptivos que hay para los hombres? Bueno, pues estás en Zona G. Comenzamos. Este es el punto donde se encuentran tus deseos. Zona G. La sexualidad desde todas sus perspectivas, respuestas, terapias y conceptos con un solo fin, el placer. Zona G con el Dr. Gilberto Martínez. Muy buenas noches, un placer estar contigo, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y hoy vamos a hablar sobre anticoncepción en los hombres, ¿no? ¿Cuáles son los últimos avances que hay en materia de anticoncepción masculina? Bueno, pues hoy lo vamos a platicar con el doctor César Hermosillo, médico urólogo, ya colaborador de este programa. Agradezco a todo el equipo que hace posible este programa, a Karen Hermosillo en la producción, a Nacho Valdivia en los controles técnicos. Nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp 3318-807641, de manera que si tú tienes alguna duda, algún comentario, alguna opinión al respecto, pues haznosla llegar. Este programa se alimenta precisamente de todos nosotros y juntos vamos a aprender más cada noche respecto a nuestra sexualidad, nuestras relaciones interpersonales y todo lo que hay alrededor de la vida misma. Así es que hoy vamos a hablar precisamente sobre anticoncepción masculina. Y como ya lo mencionaba hace unos instantes, me acompaña aquí en cabina el doctor César Hermosillo, especialista en urología. César, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor, un gusto estar aquí, como siempre. Un placer, y sobre todo con este tema, ¿no? Que es un tema que ha causado polémica en programas anteriores. Sí. Esperemos seguir resolviendo pues todas las dudas y que cada vez más hombres se animen a hacerse la vasectomía. Realmente es un método muy eficaz. Y bueno, hablar también de todas las dudas y todo lo que puede haber al respecto de la anticoncepción masculina. Básicamente, pues hablar de anticoncepción masculina, pues tiene que ver con preservativos, que es el método temporal, y vasectomía, que vendría a ser el método permanente. Pero actualmente hay algunos otros novedades respecto a este tópico. Bueno, hay algunos medicamentos que de hecho ya tienen algún tiempo en el mercado que no se utilizan directamente como anticonceptivos. Sí pueden generar un bloqueo hormonal. Al hacer el bloqueo hormonal sí se disminuye pues tanto la testosterona, el deseo y obviamente la producción de espermatozoides. Sin embargo, bueno, se puede considerar un método anticonceptivo, es una castración química. Okay. Pero bueno, no creo que sea la alternativa ideal para la mayoría de los pacientes o la alternativa que buscaríamos en general. Hace no mucho me preguntaba una amiga, oye, me dijeron que hay un chip que puedes activar y desactivar para que pasen los espermatozoides y dejen de pasar. Yo le decía, bueno, ojalá existiera, ¿no? Pero es muy, muy difícil. Realmente los espermatozoides que bueno se van produciendo en el testículo, pasan al epidídimo, que es un órgano que está justo por encima del testículo, pegado, adosado al testículo. Ahí se van a madurar los espermatozoides, pasan a través de los conductos deferentes, que son unos tubitos que podemos palpar nosotros cuando estamos bañando con agüita caliente. Se palpa el cordón. A través de este tubito van subiendo los espermatozoides hasta las vesículas seminales. Las vesículas seminales están localizadas justo debajo de la vejiga, por detrás de la próstata, más o menos a nivel del huesito que tenemos en el pubis. Uh-huh. Detrás de ese huesito está la próstata y en la parte posterior están las vesículas. Ahí se almacenan para ser expulsadas en el momento de la eyaculación. Y entonces yo le decía, híjoles, pues un método que esté tapando y destapando en este punto, de entrada sería técnicamente complicado el poder aplicarlo en ese punto. Y aparte, ¿de dónde habrá sacado esa información? Pues, ¿no? Digo, en Internet, ahorita el Internet, que es una fuente muy vasta de información. El doctor Google. El doctor Google, así es.
desgraciadamente cualquiera puede subir cualquier tipo de información. Habrá mucha información en contra de la vasectomía, habrá mucha información también en pro de la vasectomía. La realidad es que a lo que hay que ajustarnos es a los documentos científicos, ¿no? Al final es lo que vale. Así es, definitivamente. Sí, a mí también me parece difícil, pero pues mira, estamos en unos tiempos. Tú recordarás, a lo mejor te tocaron unas caricaturas que se llamaban Los Supersónicos. Claro. Sí, eres de esa época. Bueno, ya los que pasamos de 30 nos tocaron esas. Bueno, el otro día vi en Facebook una tipo patineta, ¿no? Que andaba el tipo en el aire, ¿no? Como las que están ahora, que tienen dos, son horizontales, no es vertical, o sea, es horizontal. Y que tienen dos rueditas, tiene un nombre. Bueno, pues haz de cuenta que esa es una patineta, pero en el aire. Una cosa impresionante. Yo inmediatamente lo vi y me acordé de los supersónicos. De hecho, los supersónicos han sido las caricaturas que muchas de las cosas que salieron ahí, como por ejemplo hablar por teléfono y estar viendo la pantalla del interlocutor, las videoconferencias, los smartphones, ¿no? También que podían hablar las conferencias, los robots que hacen la limpieza. Ándale. Sí, y muchas cosas ya están siendo... Las bandas en los aeropuertos. Sí. Digo, una infinidad de inventos que salieron de esas caricaturas. Que salieron de ahí, puede imaginar, lo puede crear. Entonces ahora pues pensar en un chip en donde dejen pasar los espermatozoides. Le dije, oye, es un poco difícil, pero bueno, ahorita ya hay que dudarlo todo, de que pueda ser posible. Sería excelente el desarrollo, ¿no? Digo, sería algo maravilloso para muchos. Sin embargo, bueno, hasta donde yo tengo entendido, todavía no existe el método y sí sería un poquito complicado. Bien, entonces, ahorita tenemos nada más los métodos de los preservativos en los métodos temporales. ¿Qué quiere decir un método temporal? Bueno, cuando por un tiempo se está deseando no tener actividad reproductiva y volver nuevamente al retiro de este método, que es un método mecánico de barrera, exactamente, volver nuevamente a tener familia. Y los métodos definitivos, como vendría a ser la vasectomía, donde ya cuando hay una paridad satisfecha se dice el número de hijos que ya la pareja o el hombre, porque aquí también hay que hablar del hombre, porque si el hombre tiene 10 parejas y con cada pareja tiene solamente un hijo, bueno, ya se aventó 10 hijos. Entonces también el hombre tenemos que pensar y decir hasta dónde mi paridad ya llegó a este punto, porque no le puedo dar el tiempo suficiente a cada hijo que pudiera tener. El término que luego utilizan, más que paridad, es paternidad satisfecha. Paternidad. Exacto. El padre ya no quiere ser papá de más. Sí, es paternidad en el hombre satisfecha, porque paridad pues sería de partos en la mujer. Señora, ¿ya tiene usted su paridad satisfecha? ¿Ya no quiere tener más partos? No, pues entonces es la oclusión tubaria bilateral, llamada comúnmente salpingoclasia. Pero en el hombre es la vasectomía, ¿no? Así es. Es un método definitivo, como bien lo dice. Bueno, se considera definitivo. Hay algunos métodos para revertir la vasectomía, que bueno, ahí depende de varios factores, ¿no? El principal sería el antecedente, hace cuántos años se hizo la vasectomía, el procedimiento que se utilizó. Y bueno, aquí también va en relación, ¿no? Hace algunos años se utilizaba un procedimiento un poquito más agresivo, se acostumbraba a retirar una porción del conducto, y ahora se han ido mejorando las técnicas y cada vez es más factible el poder revertir la cirugía. De hecho, un saludo al doctor Saulo Camarena, un excelente amigo que está en el Hospital Civil de Guadalajara, el jefe de la clínica de andrología, empezó el servicio y están mejorando pues todas estas técnicas aquí mismo en Guadalajara. Bien, qué bueno. Sigue siendo Guadalajara uno de los puntos importantes en cuanto a medicina y cirugía a nivel nacional, ¿no? Así es, un punto de referencia, digo, uno de los mejores quirófanos tenemos tienen en el Hospital Civil. Digo tenemos porque yo en su momento estudié ahí, orgulloso. Ahí te formaste en tu especialidad, César. Así es. Sí, el Hospital Civil que tantos médicos ha formado Ajá, en la claro. ciudad, ¿no? Sí. Qué bien. Referencia. Muy bien, entonces
de manera de que la vasectomía, bueno, es una de las preguntas como de rigor, ¿no? Que las personas se preocupan y dicen, bueno, ¿la vasectomía altera o pudiera afectar el deseo sexual? No. Y aquí un rotundo no. La vasectomía, muchas veces el temor que tenemos los hombres al acudir, pues, o al optar por este método anticonceptivo es eso, ¿no? Que, bueno, a lo mejor me puede producir un poquito de disfunción eréctil, me puede provocar una baja en el deseo, un cambio hormonal, y no, finalmente la vasectomía es un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento ambulatorio 100%, el paciente llega caminando, se va caminando en ese mismo rato, tardamos 15, 20 minutos en hacer el procedimiento, es muy poco invasivo, se cortan únicamente los conductos deferentes, que es este tubito que conecta los testículos hacia la próstata, ¿de acuerdo? Y entonces no afectamos, no se altera en mayor medida la cuestión hormonal. Por ahí escuchaba que, bueno, se había hablado en cuanto a los anticuerpos que se podían generar en contra de los espermatozoides, que bueno, existe el riesgo y ahí también que se considere un método irreversible, porque si entran en contacto los espermatozoides con la sangre al momento de estar haciendo la vasectomía, sí existe el riesgo de que el cuerpo empiece a reconocer estas células como células anormales. Recordemos pues, las células, los espermatozoides tienen un número de cromosomas, la mitad de los cromosomas de una célula normal. ¿Te parece si ahorita vamos a una primera pausa comercial? Me parece que lo que estás diciendo es muy importante, César, para que nos lo expliques de una manera muy clara y muy contundente. Esta hasta cierto punto diferentes opiniones y diferentes estudios también de investigación científica respecto a las consecuencias o probables alteraciones en el varón que se somete a la cirugía de conducto deferente. ¿Te parece? Muy bien. 3122-4200, 3122-4260, nuestras líneas telefónicas en cabina, nuestro WhatsApp 3318-807641. ¿Tienes una pregunta, algún comentario? Llámenos, está usted en Zona G. Bien, pues dentro de la sexualidad masculina, uno de los aspectos importantes que hay que considerar es su reproductividad. Recordemos que la reproductividad es el potencial que tenemos los seres humanos de reproducirnos y mejorar la especie humana. Es importante esta palabra, y no solamente reproducirnos, ahí se va, y darnos la noticia de que estamos embarazados ya que se fecundó ese nuevo bebé, sino que mucho antes, lo ideal sería que mucho antes de que fecundáramos, nos preparáramos tanto física, emocional, mental y relacionalmente para darle a esas células reproductivas toda nuestra energía y toda nuestra mejor carga genética, y con esto pues que genere también un ser humano con el potencial o con las inmejorables condiciones para que pueda desarrollar sus mejores también potenciales. Entonces, la elección que tienen los hombres a la hora de escoger un método anticonceptivo o otro, pues es escasa, nada más hay de dos, ¿no? O sea, el condón y la vasectomía, y este último siendo un método irreversible. Platicando con el doctor César Hermosillo, nos comentaba que, bueno, dentro de la vasectomía es la operación que se hace a través de el corte de un conducto que se llama conducto deferente, ¿sí? Y esto es a través de una pequeña incisión que se realiza en la parte superior del escroto. El escroto es la bolsa donde se contiene el testículo. Y mi pregunta era, antes de irnos a la pausa, si esto podía afectar el deseo, cosa que muchos hombres pues pensarían que no serían candidatos o no les gustaría ser operados, ser vasectomizados por miedo o riesgo a que disminuyera su apetito sexual. La respuesta del doctor Hermosillo fue muy contundente: no se altera la respuesta sexual. Y nos estabas dando una explicación muy interesante, César. Así es, digo, no se alteraría, no tendría por qué alterarse de ninguna forma porque no afectamos las hormonas. Uh-huh. El caso en que podría, y es raro que pueda suceder, sería alguna lesión a la arteria
que dejara de irrigar, de llevar sangre al testículo y entonces el testículo se atrofiara y entonces sí podríamos alterarlo. Pero es rarísimo que esto pase, hay muchas formas de cuidar y prevenir que esto pase. Ya hay técnicas muy precisas, ¿no? Así es, está perfectamente bien descrito y realmente se hace con mucho cuidado esta cirugía para evitar este tipo de complicaciones. Y es rarísimo, está descrito en los libros porque, bueno, en algún momento sucedió, puede volver a pasar, pero sería un caso extremo el que pasara. Y entonces, bien, hablábamos pues de que podían generarse algunos anticuerpos en contra de los espermatozoides. Y decía yo, los espermatozoides como tal, todas las células tenemos pues un número par de cromosomas. El caso de lo que hablábamos ahorita en cuanto a las mejores, la mejor genética y la forma pues de lograr que este ser que se va a formar tenga las mejores características, pues es precisamente la porción de la mamá y la porción del papá, ¿no? Si tuviéramos todos los cromosomas en cada una de las células, en cada espermatozoide o en cada óvulo, tendríamos el doble de cromosomas y entonces empezaríamos a tener mutantes, ¿no? Ya habría pues un ser anormal. Entonces es necesario que el hombre aporte la mitad de los cromosomas, la mujer aporta la otra mitad, y entonces el cuerpo sí puede reconocer a estas células con la mitad de los cromosomas como algo anormal, algo que no es adecuado para el cuerpo humano, y entonces sí generar anticuerpos contra los espermatozoides si llegaran a entrar en contacto con la sangre durante el procedimiento. Pero a ver, esos anticuerpos que se pudieran llegar a generar van a afectar única y exclusivamente los espermatozoides. Porque los anticuerpos viajan forzosamente en el torrente sanguíneo. Así es. Okay. Así es. Y entonces, si se llegaran a formar estos anticuerpos, se van a afectar los espermatozoides y entonces la calidad y la producción de los espermatozoides en ese paciente a futuro sí se puede ver afectada, pero finalmente si ya se tomó la decisión de hacer la vasectomía, pues eso sería un efecto adverso irrelevante. ¿Por qué? Porque ya se tomó la decisión, ¿no? de no procrear más, y entonces es irrelevante si producimos o no espermatozoides porque es lo que estamos buscando, no tener espermatozoides viables para no lograr una nueva fecundación. Y entonces, los espermatozoides no son los encargados de producir ninguna de las hormonas sexuales, ni el deseo, ni el placer, ni la potencia sexual. Únicamente son células para la reproducción. Y entonces no tendría por qué verse afectado en mayor medida. Y como tú nos dices, los espermatozoides obedece su producción a unas células, ¿sí? Y la testosterona responsable del deseo sexual obedece también a otra área del testículo. Así es. Y a otras áreas de la economía, ¿no? Así es. Correcto. Pues, tanto en el testículo como en las glándulas suprarrenales. Pero finalmente no se vería afectado pues dentro de la producción. Digo, si nada más estamos bloqueando el paso de los espermatozoides, no tendría por qué afectar en mayor medida la producción hormonal ni la función sexual. Bueno, tan es así que si se diera el caso de que la vasectomía afectara la testosterona, lo podríamos utilizar la vasectomía, y aquí hay que hacer bien la especificación, la vasectomía lo podríamos utilizar como un método de tratamiento para el cáncer de próstata. No es así. En la antigüedad, antes de que existieran algunos nuevos métodos de castración, de bloqueo hormonal, de castración química, se utilizaba la castración quirúrgica, que era efectivamente retirar el testículo completo, no únicamente hacer la vasectomía, sino retirar el testículo para entonces sí evitar la producción de testosterona y evitar la producción de cualquier otro tipo de hormona, y se disminuía la potencia sexual, y entonces sí hablábamos de un tratamiento para cáncer de próstata. El cáncer de próstata se alimenta principalmente de testosterona. El cáncer de próstata se alimenta de esta hormona masculina que es la testosterona. Entonces, antes se quitaba el testículo, ahora ya no se quita el testículo, pero sí hay otras formas químicas de disminuir, hacer un bloqueo hormonal. Exactamente. Así es. Okay. Pero entonces, digo, a lo que voy es, si la vasectomía funcionara para disminuir o afectara en mayor o menor medida la testosterona, pues entonces hubiera bastado en la antigüedad con hacer la vasectomía para tratar el cáncer de próstata, y no es así. Y no ha sido así hasta hoy. Así es. Correcto. Tengo pregunta de un radioescucha, dice, ¿cambia el semen con la vasectomía? A ver, sí, porque el semen, o lo que conocemos pues comúnmente como el semen, sería la parte del líquido prostático más los espermatozoides.
¿de acuerdo? Entonces, sí cambia la composición, sí cambia la forma, el aspecto, la densidad, porque sigue produciéndose el semen, y aquí también hay que aclarar, pues el paciente que hace la vasectomía va a seguir eyaculando y va a seguir eyaculando normalmente, ¿no? Así es. Únicamente este líquido no va a contener ningún espermatozoide, o al menos no debería contenerlo si la vasectomía fue efectiva, ¿no? Sí, claro. Podría darse el caso de que por ahí no se hizo bien la técnica y el paciente siga teniendo espermatozoides en el semen, y entonces habría una mala técnica y habría que reoperar. Pero pensemos que está bien operado, entonces el paciente sigue teniendo erección, sigue teniendo deseo sexual, sigue teniendo eyaculación. Sigue teniendo placer. Sigue teniendo placer, eso es importante, solo que su semen ya no va a contener espermatozoides que puedan embarazar a su pareja y con esto pues tener un hijo, ¿no? Así es, de hecho se tiene que hacer una revisión a los 3 meses, la recomendamos, 3 meses, 30 eyaculaciones, se debe hacer una revisión del semen del paciente, precisamente para corroborar que no tenga ningún espermatozoide viable en este líquido, y entonces sí pueda evitar el uso de del método de barrera, que sería el condón. Y aquí, bueno, valdría la pena mencionar, existe también el coitus interruptus y el método de Billings y algunos otros métodos que en realidad ni siquiera me gusta mencionarlos porque no son tan efectivos, no son confiables, y entonces no se deberían utilizar como un método anticonceptivo, ¿no? Están descritos, pero son punto y aparte, pues. Sí, sobre todo esta parte de que bueno que lo menciona, lo del método de Billings, que mucha gente lo dice como qué bonito es esperarte, ¿no? Y abstenerte es como una señal de amor. Bueno, si van a proporcionar el método de Billings, que aprendan o que enseñen a las parejas a erotizarse por todo el cuerpo para que entonces el amor tenga el menú amoroso tenga muchos platillos y no solamente sea el genital y abstente por amor. Pues yo conozco muchos hijos que son abstenidos. Sí, Karen, vamos al corte comercial, vamos a un anónimo, muy bien, tenemos llamada al aire. Muy buenas noches. Bueno. Sí, a sus órdenes, buenas noches. Mire, estaba comentando que yo tengo un mes que me operaron de próstata. Ajá. Tenía un tumor, pero como no fue maligno, me hicieron la biopsia, todo eso. ¿Qué edad tiene? 66 años. 66. Y hace un mes lo operaron. Y entonces ya me esperé un mes para que estuviera bien. Ya no hubo sangrado, a los 15 días ya no hubo sangrado, ya orino bien, pero estoy tomando tambulicina. Tamsulosina. Esa para poder orinar de todos modos. Me dijo el doctor que descansara un mes, pero yo noto que si descanso se me vuelve a tapar, no puedo hacer. No orina bien. No orino bien. Y otra cosa, doctor, quise hacer el sexo, en el traqueteo, sí se pone firme, pero ya la quiero introducir y se baja, así como la pelea del Canelo que tuvo. Oiga, pero el Canelo después volvió por sus fueros y conectó ahí 2, 3. Dijo, no, nomás me caí tantito, pero bien. A ver, vámonos por partes. ¿Y qué pasa, César, con esta situación? Bueno, de entrada la resección transuretral de próstata, que me supongo que fue el procedimiento que le hicieron al no ser un cáncer, y generalmente se recomienda un mes de reposo, ¿es correcto esto? El mes de reposo no es para mejorar la dinámica miccional, la cirugía sí lo es. Habría que valorar cómo está su vejiga, porque muchas veces cuando los pacientes tienen una obstrucción permanente y prolongada, se daña la vejiga, y entonces ya no es tanto la obstrucción, sino la contracción de la vejiga que no facilita la salida de la orina. Habría que checar pues cuáles son las condiciones pues en las que se hizo la cirugía. Definitivamente sí, ese es un aspecto que habría que revisar como uno de los 2 aspectos. La otra parte que usted refiere en cuanto a la sexualidad, sí, en teoría la resección transuretral de próstata no tendría por qué afectar la función eréctil. Ahora, recordemos que la cirugía que le hicieron a usted, aunque usted no vea una cicatriz en el exterior, una herida como tal, porque fue un procedimiento endoscópico, me supongo, el procedimiento endoscópico sí
genera un corte, una coagulación, una inflamación en el área de la próstata. En la parte posterior de la próstata va el paquete vasculonervioso, que es lo que inerva y lleva la sangre hacia su pene, y entonces si esta área sigue inflamada, es probable que pueda costarle un poquito de trabajo, como le costaría trabajo o dolor levantarse si tuviera una herida en su abdomen. Entonces yo creo que sería nada más cuestión de esperar un poquito a que se termine de desinflamar la cirugía, la parte pues que pueda estar inflamada. Existen algunos medicamentos que pudieran ayudarle a facilitarle pues la función sexual, que también habría que valorar cómo estaba usted previo a la cirugía. Si ya desde antes de la cirugía tenía un poquito de problemas, bueno, con la cirugía no mejoran. Mejora la dinámica miccional, no la función sexual. Pero hay muchas alternativas, si usted logra todavía tener erecciones, hay muchas alternativas para que usted siga disfrutando su vida sexual. No, y sobre todo, bueno, pues considerar que el amigo a lo mejor está ahorita un poquito dolido. Está dolido el amigo, pero se le va a quitar. Ahora, la recomendación, relájese. Cuando esté en el momento erótico, íntimo, amatorio, relájese y no ponga toda la atención en el pene. Los hombres nos preocupamos demasiado y pareciera ser que nada más podemos hacer el amor a través de la penetración o del pene, o nos sentimos mal, o nos da vergüenza, y entonces elaboramos toda una serie de historias y de cuestiones muy drásticas en nuestra mente. Relajarnos, si se perdió la erección, ¿no? A través de la comunicación con la pareja, a través también de darle placer a la pareja por otras vías, por otras áreas. Tenemos boca, tenemos lengua, tenemos dedos, tenemos palabras, tenemos mirada, tenemos muchas cosas, y eso va a bajar su tensión y va a provocar que haya esa cicatrización interna, que disminuya la inflamación, y por lo tanto en próximos días la situación se vuelva normal. ¿Le parece bien? Muchas gracias, doctor. No, pues al contrario, un placer. Gracias por hablar. Gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a un corte comercial, mi estimado Nacho. 3122-4200, 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. Está usted en Zona G. Bien, gracias por permanecer con nosotros aquí en la sintonía 91.5 de FM, Zona 3. Estamos en su programa Zona G, hoy hablando sobre alternativas anticonceptivas para los hombres. Y bueno, pues gracias al avance en la tecnología podemos encontrar nuevas técnicas que hacen de la vasectomía pues una cirugía mucho más específica y mucho más limpia, se pudiera decir, para evitar efectos secundarios, ¿no? Ahora, los laboratorios, pues no dudo que estén trabajando para desarrollar técnicas que puedan bloquear los conductos, ¿no?, por donde fluye el esperma, o que intentan suprimir la producción de espermatozoides para que de esa manera no haya un embarazo. Tengo participación del público, César, terminación 4373. Dice: hola, buenas noches, excelente programa. Yo puedo decir con gusto que ya me realicé la vasectomía y no me arrepiento, e invito a los que ya estén satisfechos con los hijos que tienen, se animen a realizarse la intervención. No pasa nada, es más satisfactorio en las relaciones sexuales. Felicidades por el programa. Pues muchas gracias, felicidades también a esta persona, a ti que nos hablaste. Gracias por compartir. Y sobre todo pues para invitar a más hombres a que se realicen la vasectomía, ¿no? Así es, un punto muy importante, ¿no? El tomar la decisión de animarse a los hombres, la realidad es que es un procedimiento mucho menos invasivo que cualquier procedimiento que se pueda realizar sobre la mujer, es más seguro, es ambulatorio, o sea, de entrada ya la obstrucción tubovárica en el caso de la mujer, aunque se haga laparoscópica o se haga durante la cesárea, pues es un procedimiento un poquito más, si es durante la cesárea no es tan complicado para la mujer, pero si es electivo en cualquier otro momento, sí es un poquito más complicado. Cuando el hombre puede llegar caminando, sale caminando y es cuestión de una hora a lo mucho en lo que se prepara y tarda en los trámites en el hospital el paciente. Sí, definitivamente es una cosa, pues no se compara la vasectomía con la salpingoclasia, ¿no? Así es, y el tomar conciencia y el participar también de las decisiones, los hombres, ¿no? Claro. El no cargarle nada más, o el no echarle nada más la culpa a la mujer y decir, bueno, pues tú eres la que te embarazas, tú opérate. Muchas veces le tenemos miedo a las cirugías.
la Eso anestesia, sí. por el entrar a quirófano, por Eso lo sí. que puede suceder. Realmente las cirugías han cambiado muchísimo, las técnicas han avanzado muchísimo, ya las anestesias son mucho más seguras, los procedimientos son cada vez más ambulatorios. Por ejemplo, ya el caso del cáncer de próstata, ya ahorita con la cirugía laparoscópica el paciente prácticamente al siguiente día se va de alta, o sea, de un día para otro sale caminando el paciente sin tantas heridas, sin tantas complicaciones, sin molestias. Si tenemos un avance en ese grado con el cáncer de próstata, que es cáncer, imagínense lo que podemos hacer con la vasectomía y con muchas otras cirugías. Bien. Gabriel nos habla y dice: hola, yo tengo 5 años con la vasectomía y estoy completamente satisfecho sexualmente. Solo una pregunta, ¿tengo que ir al médico para una revisión ya después de 5 años? Mira, esa es buena pregunta. Gracias, Gabriel, por tu comentario. No, de hecho, bueno, la revisión se hace a los 3 meses y si después de eso está bloqueado el conducto, difícilmente, bueno, antes se hablaba pues de la posibilidad de que se volvieran a conectar los conductos y pudiera volver a tener espermatozoides el paciente. Bueno, si hace 5 años se hizo la cirugía, creo que ya fue con las técnicas nuevas, dudo mucho que haya algún problema, pero si quiere estar totalmente seguro, bien podría hacerse un estudio que es la espermatobioscopía. En cualquier laboratorio lo pueden realizar, nada más para confirmar. Pero un requerimiento o una recomendación, y hablando pues específicamente de las guías de manejo clínico estandarizadas pues Estados Unidos, Europa, México, no hay una recomendación después de 3 meses. Es la cirugía, a los 3 meses la revisión y después el paciente está dado de alta. Muy bien. Ahora, no tiene que ir a una revisión respecto a los espermatozoides, pero sí a la revisión que tenemos que ir los hombres para revisar nuestra próstata, porque de que nos va a crecer a todos, ¿no es cierto, César? Así es, ahí sí nadie se salva. Nadie se salva, a todos nos va a crecer la próstata. Así es, todo el mundo vamos a tener pues en algún momento el crecimiento de la próstata. La próstata es como las orejas, ¿no? Las orejas con la edad empiezan a crecer, la nariz también, pues la próstata a todos los hombres nos va a crecer. Así es. Y sí es importante la revisión. De hecho, por estadística, pues el mayor diagnóstico se da alrededor de los 65, 66 años en cáncer de próstata. Sin embargo, bueno, si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, la recomendación es acudir desde los 40 años. Si no hay ningún antecedente familiar, a partir de los 45 años se recomienda la revisión de próstata. Pero aquí cabe señalar también para todos los hombres, ¿no? Porque somos muy decidiosos para ir al médico. Hubo un estudio hace no mucho, ya hablando de infartos, de problemas de colesterol y triglicéridos, empezaron, bueno, generalmente los infartos empiezan a presentar después de los 40 años. Pero entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, si a los 40 años se está infartando la gente, ¿cuándo empezó el problema? O sea, ¿cuándo empezó a formarse esa placa traumatosa, esa obstrucción de la arteria? Y entonces vamos a hacerle estudios a todos los chavos que van entrando a la universidad. Como requisito para entrar a la universidad a los 20 años vamos a pedir exámenes. Y bueno, se encontró que el 70% de los jóvenes de 20 años ya tenían problemas de colesterol y triglicéridos. Entonces, ¿cuándo se recomienda la revisión? Pues si el carro, y parece eslogan de algún laboratorio de aquí de Guadalajara, si el carro lo llevamos a revisión cada determinado tiempo, pues el cuerpo tendríamos que ir a revisarlo por lo menos una vez al año. Definitivamente que sí, totalmente de acuerdo contigo. Dice: hola, soy Gregorio. Una pregunta: si yo me opero, ¿qué posibilidades hay de que mi pareja ya no salga embarazada? O sea, si se hace la vasectomía, pues eso es lo que se busca. Lo que se busca, que sí, ya no quede embarazada. Sí. O sea, con la vasectomía, si en la revisión a los 3 meses no hay espermatozoides, es prácticamente nula la posibilidad. Decir, ahí la vasectomía, don Gregorio, don Goyo, el dinero o la de Goyo, ¿te acuerdas? Bueno, mire, don Goyo, después de que se hace la operación, el médico le va a decir que durante los siguientes 3 meses o las siguientes 30 eyaculaciones usted tiene que utilizar preservativo, porque los espermatozoides van a estar en otra zona de su aparato genital, de su aparato reproductor, donde se pueden contener ahí espermatozoides todavía fecundantes. Entonces, después de 3 meses ya está libre de espermatozoides, y entonces ya no habrá ninguna posibilidad de que su esposa o su pareja quede embarazada.
Así es, digo, a menos que haga una vasectomía reversa o busque algún método de fertilidad in vitro, no, o sea, el objetivo de la cirugía es que no pueda fecundar, y no habría posibilidad de que pueda fecundar usted a menos que utilice algún otro método. Bien, vamos a nuestra última pausa comercial. 31 22 42 00 y 31 22 42 66, nuestras líneas telefónicas en cabina, y nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Un corte y regresamos. Bien, seguimos aquí en Zona G platicando con el doctor César Hermosillo, médico urólogo, hablando sobre pues lo último que hay respecto a la anticoncepción masculina. Importante esta decisión, es muy importante para los hombres tener esta paternidad satisfecha y decidir el momento en el que ya con los hijos que tengamos, con quien los tengamos, pues será los necesarios o suficientes para poderles dar también tiempo, dedicarles también nuestro apoyo, no solamente económico, moral, espiritual, sino también presencia física, que eso muchas veces los hijos son lo que más pueden reclamar, o reclamemos a nuestros padres que no nos lo dieron, ¿no? Gabriel nos vuelve a hablar, César, y dice: gracias por su respuesta. Ya por último, también me hice el examen de la próstata, pero fue por medio de la sangre y salí bien. ¿Es necesario hacer el tacto? Como siempre, todos los programas espectaculares. Por cierto, mi nombre es Jesús. Muy bien, Jesús. Es que estaba viendo acá arriba y dice en el nombre Gabriel, pero está bien. Jesús, gracias por tu llamada, gracias por tus comentarios. Se hizo el examen por medio de sangre y salió bien. ¿Es necesario hacerse el tacto? El antígeno prostático, bueno, aquí hay una... O sea, hay reglas bien claras pues que nos marcan las guías europeas, las guías americanas también, respecto a la detección de cáncer de próstata. Muchas veces se acepta como bien, de hecho hay incluso un examen que yo no sé por qué sigue circulando, que es positivo y negativo, que positivo y negativo no debería ser un examen válido. Sí, claro. Los laboratorios en general ponen valor de referencia hasta 4 nanogramos de antígeno prostático como un valor aceptable. Hay pacientes que tienen 1.5 de antígeno prostático y tienen cáncer de próstata. ¿De acuerdo? Entonces, aunque es muy baja la proporción de estos pacientes, sí es importante hacer pues todo el análisis del paciente. No podemos decir nada más con el antígeno prostático si es o no es cáncer. El examen dígito rectal sigue recomendándose dentro de las guías por la facilidad de palpar algún nódulo indurado, alguna bolita que esté más dura en la próstata o alguna irregularidad en la próstata, y entonces eso es una indicación de una biopsia. La única forma de poder hacer un diagnóstico como tal de cáncer de próstata es mediante una biopsia. ¿De acuerdo? Okay. Y entonces, si el antígeno prostático nos ayuda para sospechar la posibilidad, el examen dígito rectal también lo hace y son complementarios entre los dos. Se han desarrollado algunos métodos nuevos, ya está la resonancia magnética, que hay métodos muy específicos de imagen en los que nos ayudan a orientar la posibilidad de que pueda presentar algún nódulo, algún problema en la próstata, pero bueno, específicamente en este momento todavía se recomienda el examen dígito rectal. Sí, Jesús, yo te lo recomiendo. Hay que eliminar toda posibilidad a través de los métodos con los que se cuenta actualmente en materia de detección oportuna de algún problema en nuestra próstata. Entonces, además del antígeno prostático en sangre, que también hay un porcentaje, creo que es un 20% en el cual puede haber falsos negativos, ¿no? Así es. Sí, o sea, hay pacientes que manejan antígenos prostáticos bajos y sin embargo presentan un cáncer de próstata. Entonces sí es importante pues el complemento. Los dos exámenes son complementarios, ¿no? Entre ellos, claro. Así es. Muy bien. Nos habla un radioescucha, dice: buenas noches, disculpe la molestia, no es ninguna molestia, muchas gracias por la llamada. Tengo un hijo de 15 años y me he dado cuenta que cuando se despierta su pene no está erecto. ¿Es normal? ¿A quién podemos acudir si no lo fuera?
César, ¿qué pudieras contestar? A ver, a los 15 años sí tendríamos ya que empezar a desarrollar los caracteres secundarios, ya tendrían que estarse desarrollando. Sí, lo esperado sería que tuviera erecciones. Habría que preguntarle al niño pues si tiene erecciones o no, y bueno, no estaría de más una revisión, sí, palpar los testículos, ver que estén descendidos, que estén de un tamaño adecuado, que no tenga algún otro problema el niño o el joven, para estar seguros de que no hay el problema. Sin embargo, únicamente las erecciones matutinas como tal no son diagnóstico. Sí, no, y aparte podrá tener erecciones durante la noche. Así es. Y en la mañana pues no tenga erección, ¿no? O sea, puede ser que muchas veces tengamos erecciones, pero no todas las mañanas, ¿no? Y ahora también, bueno, la parte que usted comentaba ahorita respecto a la sexualidad y a la genitalización de la sexualidad, a lo mejor si estamos haciendo hincapié en que tiene que tener las erecciones, está tan obsesionado en lograr la erección y con el miedo de no lograrlas que no las logra, ¿no? Es el Pigmalión, la profecía autorrealizada. Digo, habrá que hacer la revisión, no podemos decir que sí o que no, tomando como referencia únicamente las erecciones. Así es. Bien, José dice, ¿puede mencionar cuáles son las causas de infertilidad en los hombres? Bueno, la principal causa sería un varicocele, que son varices en los testículos, así como las mujeres tienen varices en las piernas, son muy comunes, en los hombres se pueden dar las varices en el testículo. Esa es la causa principal de un problema de infertilidad masculina. Otra de las causas sería un problema gonadal. Si los testículos tienen alguna alteración, como lo vemos ahorita, si no están descendidos, si tuvieron alguna complicación previa, si hubo alguna infección previa, si hubo algún medicamento que se hubiera utilizado. Bueno, hay toda una serie de causas como infertilidad. Habría también que hacer otra vez la historia clínica del paciente, hacer la revisión completa y ver qué es lo que puede estar pasando. Pero como digamos en general o la mayoría de los pacientes, lo más común que se presenta es un varicocele. Bien, muy bien. Pues estamos ya en la recta final del programa, César. A ver, nos vuelve a llamar esta persona, dice, a ver, pero esto, ahora sí. Bien, gracias. ¿Quién es el especialista? El especialista sería un médico urólogo. Así es. ¿Verdad? Así es, sí. Para la vasectomía, un médico urólogo. Y para el chavo. El joven de 15 años. No se preocupen, que no sea tanta la obsesión de estar viendo a ver si amaneció como carpa de circo. Pero no pasa nada. Yo creo que hay que platicar con él y decir, oye, ¿tienes erecciones? Eso motivaría una buena charla sin que se esté fijando o transmitirle al chavo esa inquietud, esa preocupación, porque entonces el chavo va a decir, chin, mano, no tengo erecciones, a ver que se erecte, y entonces ese temor de que no haya erección va, como tú decías, impedir la erección, ¿no? Así es, sí, el urólogo o el andrólogo. Insisto, bueno, otra vez el saludo al doctor Saulo Camarena, que es el jefe del servicio de andrología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el doctor Gibran Castro, que está en la Clínica del Varón. Los dos son andrólogos, especialistas formados en Barcelona, orgullosos egresados de la Universidad de Guadalajara también. Okay. Ellos dos también podrían ser una muy buena opción, pero así como hizo la recomendación este doctor, creo que sí sería importante no hacer tanto énfasis o no estar tan obsesionados con esto. Sí, definitivamente que sí. Hay que estar observando una cosa normal, pero vamos, no se preocupe. Hay otros signos o síntomas que pudieran estar diciéndonos de algún problema, y no solamente el que no haya erecciones o el que no nos percatemos de las erecciones. Puede ser que sí las haya y no las vemos, ¿no? Lo más probable es que sí las tenga. O a lo mejor incluso hasta el miedo, ¿no? Con el papá a lo mejor no lo está comentando bien, o no tiene esa confianza para comentarlo. Digo, no podemos tampoco descartarlo, o sea, sí vigilarlo, pero no hacer tanto hincapié. Sí. Muy bien, César, pues ya estamos en la recta final del programa. ¿Alguna conclusión que nos quisieras dar? Pues la invitación para todos los caballeros, la realidad es, insisto, la vasectomía es un método seguro, confiable, sencillo,
ambulatorio, no va a presentar mayor complicación para el paciente, no se va a afectar la sexualidad, ni el deseo, ni el placer, ni la duración de las erecciones. Tampoco esperen que mejoren con esto. Digo, si tienen ya algún problema establecido, no va a mejorar después de la vasectomía. Pero sí la invitación a todos a acudir a los centros de salud, a las instituciones de salud, a participar en estos programas. Sí, además, pues es una operación sencilla, como tú lo dices. Así es, ambulatoria. Es ambulatoria, el paciente entra caminando, sale caminando, y qué mejor también muestra de una paternidad responsable el que el hombre pues le diga a su pareja, a ver, tú ya tuviste a tus hijos, tú ya cumpliste con tu parte, pues ahora pues va la mía, ¿no? Así es. Qué padre, ¿no? Así es. Bueno, aprovecho para mandar un saludo a todos mis compañeros de la maestría, que me estuvieron ahí mandando saludos y felicitaciones. ¿Vía mensajito? Así es. No, pues saludos a todos ellos. Muy bien, están ahí muy atentos al programa. Sí. Doctor, pues un placer. La invitación nuevamente a todos los radioescuchas, y bueno, también la invitación para que se chequen también la próstata. La próstata, claro. Es importante. Ya en noviembre habrá por ahí una campaña de cáncer de próstata. Esperemos que toda la gente participe. Esperemos también tener la oportunidad de aquí te tendremos en el programa. Tus teléfonos, César, por si alguien desea tener una consulta contigo. Muchas gracias. Mi teléfono en el consultorio 3146-3398 y 3146-1599. Yo estoy en el Hospital del Carmen, allá atrás de Plaza México. Bueno, no estoy metiendo goles. Por ahí me pueden localizar. Muy bien, muchas gracias, César. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez. Lo espero mañana en punto de las 9. Que tenga una muy buena noche.